Soy Teresa. Mi historia comienza con la ilusión de que el amor y el sacrificio de una madre no tienen límites. Pero me equivoqué. Mi historia es la de cómo el amor de una madre fue convertido en una red de seguridad financiera. Este es Javier, mi único hijo, el orgulloso propietario del imperio vinícola, Bodega La Esperanza, que construyó sobre el capital de mi vida. Y esta es Isabel, mi nuera. Su presencia fue el catalizador del lujo y la temeridad en la vida de Javier. Sin embargo, la esperanza no era una esperanza para mí, sino un monumento a mi propia desaparición. Hace 20 años, vendí mi última reliquia de mi primer matrimonio, mi pequeña casa en Madrid, e invertí todo en su sueño. ¿Qué obtuve a cambio? El eco de 20 años de negligencia. Javier e Isabel llevaron una vida de lujo, ostentación y vacío con el dinero que les di. Al principio, era un joven ambicioso, centrado en su negocio, pero después de casarse, las cosas cambiaron. La adicción al lujo de Isabel empujó a Javier a más alcohol y a una creciente pasión por el juego. Isabel continuamente alimentó su falta de respeto hacia mí. Para ella, yo solo era un ruido de fondo financiero que podía ignorarse. Y entonces llegó el momento. Mi hijo, mi nuera y mis nietos se fueron en un crucero de lujo y anunciaron al mundo, a través de las redes, que eran la familia nuclear. En ese instante, supe que mi sacrificio había terminado. Era hora de quitarme la máscara maternal. Tenía que establecer un límite a mi vida y a mi dignidad, vendiendo lo que él creía que era suyo, pero que legalmente seguía siendo mío. Esto no es venganza. Es un acto de autodefensa vital. La pregunta es, ¿puede una madre demoler el imperio de su hijo para salvarse a sí misma? En el sombrío día de noviembre en Madrid, cuando Teresa cumplía 62 años, preparaba su café con leche sola en la cocina. La fatiga que cargaba sobre sus hombros no era la de 6 décadas, sino el agotamiento de los últimos 20, la carga de una máscara de sacrificio maternal bajo la cual se había consumido. Era el cansancio que nace de dar sin recibir, de amar sin reciprocidad. Javier, su hijo, era el señor de la majestuosa bodega, La Esperanza, en Ribera del Duero, un imperio levantado sobre sus cimientos, mientras que la vida de Teresa se había marchitado a su sombra. Su relación, que en otro tiempo fue un patio cálido, donde el olor a jazmín se mezclaba con las risas infantiles, ahora era una puerta desatendida, que se abría a la fuerza solo 2 veces al año. Las visitas eran fugaces. Javier siempre aludía a las urgencias de sus viñedos, a la necesidad de controlar la fermentación, a la importancia de la vendimia tardía. Isabel, su nuera, apenas se dejaba ver, siempre con una excusa bien pulida sobre la agenda de los niños o un compromiso social ineludible. Durante años, Teresa había existido únicamente como una partida de débito financiero en la vida de ellos. Esa deuda no era solo monetaria, era el eco del éxito de Javier, construido sobre el capital de la juventud y la memoria del primer amor de Teresa, sobre el tiempo que ya no podía recuperar. Teresa estaba sentada a su mesa, mirando la consola de nogal que brillaba con la luz pálida que se filtraba por la ventana. La foto de Javier con la copa de vino en la mano. La esperanza, aquella bodega lo era todo. Y, sin embargo, para ella no era más que un monumento a su propia desaparición. La gente dice que el amor de una madre es incondicional, susurró Teresa para sí, la voz apenas un rasguño en el silencio de su piso. Pero creo que para Javier e Isabel, el amor de madre significa un crédito financiero ilimitado, renovable anualmente y sin intereses. Yo amé sin condiciones. Ellos, con una precisión quirúrgica, convirtieron ese amor incondicional en una cuenta bancaria condicionada a su conveniencia. Yo les di mi alma, y ellos me devolvieron silencio.
La historia de la bodega era un vía crucis emocional que Teresa había oficiado 20 años atrás. Cuando Javier concibió la idea, Teresa, en un acto que hoy veía como de locura sublime o de profunda ceguera maternal, vendió la pequeña casa que le quedaba de su primer matrimonio. Aquella casa, en un barrio humilde de Madrid, era el único refugio que había conocido Javier en su infancia, el lugar donde ella y su difunto esposo habían compartido sueños modestos. Venderla fue para Teresa un desgarro. No era solo un montón de ladrillos, sino enterrar los últimos vestigios de su pasado, de su identidad como esposa y como joven mujer. Invirtió ese dinero en el sueño de Javier, en la tierra seca y ventosa de Ribera del Duero, sin dejar nada para sí misma. Se había quedado con el piso de Chamberí, una herencia de su propia madre, pero el capital de su vida lo había entregado. Recordaba el olor a uva fermentada, el orgullo en los ojos de Javier durante la inauguración. Pero ese orgullo, por muy emotivo que pareciera, se había revelado falso con los años. El hijo que al principio llamaba semanalmente, lleno de dudas y peticiones de consejo, o de dinero extra para una maquinaria, empezó a llamar mensualmente a medida que la bodega daba beneficios, hasta llegar a llamar solo de fiesta en fiesta. Las conversaciones ya no eran sobre ella, eran sobre el terroir, sobre la nueva cuota de mercado, sobre las críticas de la guía Parker. Para ver a sus nietos, Marcos y Laura, siempre se esperaba que Teresa viajara a la villa de Sevilla, a 1 hora de avión, mientras que un viaje en tren a Madrid les parecía a ellos una hazaña logística imposible. A Javier e Isabel no les importaba la jubilación ni la vejez de Teresa, sino la cuota de mercado de la bodega. ¿Cuántas Pascuas, cuántas Nochebuenas, cuántos domingos he pasado sola, con el teléfono esperando en silencio, como un mendigo? Todo era hall intensidad de la bodega, reuniones con clientes. Sin embargo, la verdadera intensidad estaba en mi corazón. Era mi soledad, una soledad que ellos habían calculado y que yo, con mi silencio, había permitido. Los ojos de Teresa no se llenaron de lágrimas, se sentía vacía, como si la humedad interior se hubiera evaporado con 20 años de desilusión, dejando solo un residuo salado, una costra de resentimiento en el alma. Su indiferencia era la prueba de que Teresa no era vista como un individuo, como una madre, sino como un ruido de fondo financiero, que se podía ignorar mientras siguiera pagando. Faltaba solo un día para el crucero, y la inquietud de Teresa se había convertido en una opresión física. Sabía que no la invitarían, pero la falta de una simple llamada, «Mamá, estamos a tope, lo sentimos mucho», le parecía una crueldad innecesaria. Esta mínima expectativa de respeto no se cumplió. La respiración se le aceleró, notó el pulso palpitando en sus sienes. Cuando encendió la vieja tableta, su esperanza de una disculpa ya había muerto. Solo esperaba el golpe final, la confirmación de su exclusión. Sin embargo, lo que encontró fue peor que una confirmación, fue una humillación pública. En Instagram, vio la historia de Isabel. La imagen era brillante, saturada de sol, el puerto de Málaga, con un crucero gigantesco de fondo, Javier, Isabel, Marcos y Laura. Un retrato de familia perfecta, donde Teresa no existía. La voz aguda y alegre de Isabel se propagó por la cocina, cortando el silencio como un cuchillo de hielo. La familia nuclear está lista para 10 días de sol en las islas griegas. Adiós a la rutina. La taza en la mano de Teresa golpeó violentamente la encimera de mármol, pero no se rompió. Lo que se rompió fue el fino cristal de 20 años de paciencia. Familia nuclear. La frase resonó en su mente, nuclear. Ella no era ni siquiera una partícula nuclear que orbitaba, era solo un grano de polvo desechado, expulsado de la ecuación familiar.
Ni siquiera se molestaron en decírmelo a la cara. No me dieron el respeto de una excusa, ni un mensaje de WhatsApp. Lo anunciaron al mundo: tú, Teresa, ya no eres parte de nuestra vida. Tus sacrificios, el alma que pusiste en la bodega, solo sirvieron para financiar este lujoso viaje. Y ahora, mientras la familia nuclear dice adiós a la rutina, a ti te dejan atrás, etiquetada como parte de esa miserable rutina de la que ellos huyen. El dinero que ganan, lo gastan excluyéndome. Esto no era un puñal español clavado en el corazón de una madre, era un mazo que golpeaba directamente su dignidad, pulverizándola. Un momento de shock le provocó náuseas, tuvo que apoyarse en la encimera para no caer. Pero en lugar de lágrimas, una transformación, fría como el mármol, se apoderó de ella. La pena se convirtió en una determinación de acero, dura y fría. Llorar ya no tenía sentido, las lágrimas eran una concesión que ya no se podía permitir. Teresa se levantó de la silla. Su cuerpo no temblaba, se sentía ligera, artificialmente ligera, como si el alma le hubiera abandonado. Su rostro estaba inexpresivo, la máscara de dolor había sido reemplazada por una máscara de propósito. El gran dolor de años de negligencia, chantaje emocional y constante menosprecio le había regalado ahora una nitidez absoluta, una visión láser sobre la realidad. Esto no es un asunto personal, pensó, presionando sus manos frías contra la mesa. El contacto con el frío mármol le devolvió una extraña calma. Es una decisión de negocios, Javier. Y si el amor es un negocio, yo soy la directora financiera. Javier e Isabel me han dejado claro, de la manera más pública y humillante, que la naturaleza real de nuestra relación no es el afecto, sino la utilidad financiera. Así que, yo responderé en su idioma, el único que parece importarles. Teresa hizo la contabilidad más importante de su vida en ese instante. La escritura de la bodega La Esperanza, ese vasto terreno de Ribera del Duero, seguía a su nombre. Javier siempre había pospuesto la transferencia con una excusa dulce y condescendiente: burocracia, mamá, ya lo arreglaremos. En realidad, no era posponer, sino una estrategia de espera, una paciencia carroñera. Esperar el momento oportuno, el momento en que Teresa muriera, o se rindiera, o estuviera demasiado débil para luchar. Esa tierra en Ribera del Duero es la tumba de mi primer amor. Sobre esa tierra, los éxitos de Javier se levantaron sobre las cenizas de mis sueños. Javier ha tomado todo de mí, mi tiempo, mi dinero, mi respeto. Pero no se ha dado cuenta de que el cemento sobre el que construyó su reino sigue siendo mío, legalmente mío. Esa tierra será ahora mi libertad, mi pensión, mi venganza. No, mi justicia. Se obligó a recordar cada instante de humillación, la vez que Isabel le pidió que se fuera temprano de una cena porque necesitaban espacio para crear sus propios límites saludables, la vez que Javier aceptó el dinero para la nueva maquinaria de la bodega con un asentimiento rápido, sin un verdadero «gracias». Todas esas pequeñas heridas se coagularon en una única, inmensa certeza. Esto no era venganza, era el último aliento de la autoestima, un acto de supervivencia financiera y emocional. Teresa se dirigió a su despacho en Madrid, sus pasos firmes sobre el parqué antiguo. A sus 62 años, iba a comenzar el acto más grande de su vida, solo para sí misma. Teresa entró en su pequeño despacho en Madrid, el mismo lugar donde, hace 20 años, había firmado los papeles de venta de su primera casa para financiar la bodega. El aire olía a papel viejo y a recuerdos secos. Buscó la carpeta azul, desgastada por el tiempo, que contenía la escritura de bodega La Esperanza. Sus dedos recorrieron el sello notarial, el nombre que figuraba como único propietario era el suyo.
Una verdad legal que Javier había minimizado como mera burocracia. Eran las 9 de la mañana. El crucero de la familia nuclear ya estaría navegando por las aguas del Mediterráneo, celebrando su libertad de la rutina. Teresa, sin embargo, estaba atada a la rutina más esencial, la ley. Marcó el número del abogado señor Gómez. El despacho del señor Gómez, en el corazón financiero de Madrid, era un templo de la discreción. Muebles oscuros, cuadros sobrios y un silencio que solo rompía el tecleo distante de las secretarias. Cuando Teresa se sentó frente al enorme escritorio de caoba, su compostura era tan perfecta que desarmó al abogado. El señor Gómez, un hombre de unos 50 años, de barba cuidada y ojos astutos, había sido su abogado de familia durante la época de la bodega. La conocía, o creía conocerla, como una madre protectora, no como una tigresa herida. Teresa, me sorprende tu calma, dijo el señor Gómez, ajustándose las gafas. Por el tono de tu llamada, esperaba una crisis emocional. ¿Ha sucedido algo grave con la administración de la bodega? Teresa esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una mueca tensa, casi dolorosa. La crisis emocional, don Fernando, ya la superé hace 20 años cuando entregué mi patrimonio a un sueño ajeno. Esto es contabilidad pura, y necesito que me aclare las cuentas. La bodega, la tierra, la villa adyacente en Ribera del Duero, todo está a mi nombre, ¿verdad? Quiero que me hable del terreno legal, no del terreno sentimental. Legalmente, sí, Teresa. Eres la única propietaria registrada. Aunque me consta que Javier siempre ha actuado como si fuera suya, financiando maquinaria y ampliaciones. Es una posesión de hecho, un término que podría usar en su defensa. Pero sin una promesa legal firmada, no tiene peso. Él invirtió los beneficios operativos, es cierto. Tú invertiste el capital fundacional, que es tu patrimonio y el de mis padres. Ahora, quieres recuperar tu inversión. ¿Tiene derecho a vender la propiedad sin el consentimiento de Javier? Teresa asintió, su mirada fija en un punto más allá del hombro del abogado, donde una estatua de la dama de la justicia parecía sonreír irónicamente. Absolutamente. Como propietaria legal, puedes venderla, alquilarla o hipotecarla. Javier no tiene un contrato de transferencia firmado, ni un precontrato, ni siquiera una promesa legalmente válida. Puede alegar un acuerdo verbal, sí, pero sin pruebas. Es un lamento, no una demanda. El único factor que podría complicarlo es que sea la residencia habitual de Javier e Isabel. Pero tú ya no vives allí, y el inmueble es fundamentalmente un activo productivo, una bodega. Además, ellos tienen la villa de Sevilla como residencia principal, ¿no? Así es, afirmó Teresa. Mentira. La villa de Sevilla era un pequeño apartamento que usaban ocasionalmente. La bodega, con su villa anexa, era su verdadero centro de vida y negocio. Pero Teresa no iba a revelar esa vulnerabilidad. Ellos están de crucero 10 días. Necesito que la venta se ejecute en cuanto aterricen. El señor Gómez levantó una ceja. Eso es, ambicioso. Una propiedad de esa magnitud, un viñedo productivo con una marca reconocida. Esto requiere publicidad, catas, negociaciones. Necesitamos un comprador en efectivo y muy rápido. ¿Busca un precio justo, o velocidad? Busco velocidad, don Fernando, dijo Teresa, su voz de acero. Y busco dignidad. No me importa perder un porcentaje del valor, me importa recuperar mi independencia antes de que el barco toque puerto. Quiero que cuando pisen tierra española, su futuro ya esté en manos de otro. Que sientan, aunque sea por un instante, la misma indefensión que yo sentí al ver la historia de Instagram. El abogado se reclinó, recogiendo su libreta. Entiendo.
Entonces, mi tarea es encontrar un comprador internacional, probablemente un grupo inversor francés o alemán que busque una adquisición rápida. Esto será discreto, pero brutalmente rápido. Prepárese, Teresa, esto no solo será legalmente duro, sino emocionalmente agotador. ¿Está segura de que no prefiere esperar a que regresen para negociar? Teresa se levantó. Esperar para negociar sería darles la oportunidad de chantajearme emocionalmente, don Fernando. Y ese es el juego que he estado jugando, y perdiendo, durante 20 años. Se acabó. Quiero que el golpe sea un shock de realidad. Le enviaré inmediatamente todos los documentos de tasación y producción. Y no se preocupe por mi fortaleza. La soledad es una armadura muy eficaz. Mientras salía, el señor Gómez observó a Teresa con una mezcla de respeto y lástima. Nunca había visto una madre actuar con tal frialdad contra su propio hijo. Pero la frialdad nace de la quemadura más profunda, pensó. La siguiente llamada fue más íntima, y por ello, más dolorosa. Teresa llamó a Pilar, su amiga de la infancia, ahora una reputada agente inmobiliaria especializada en grandes propiedades rústicas en Castilla y León. Pilar era la única que conocía, vagamente, la verdadera historia financiera de la bodega. Teresa, qué alegría. ¿Todo bien? No te he visto en meses, la saludó Pilar con calidez. Por cierto, qué bien se lo están pasando Javier e Isabel. Vi la foto de Málaga. ¡Qué envidia! Teresa sintió un escalofrío al escuchar la referencia al crucero, pero su voz se mantuvo plana, metálica. Pilar, necesito un favor. Un trabajo. Un encargo de vida o muerte. Necesito vender la bodega La Esperanza en Ribera del Duero. Y necesito que lo hagas tú, en efectivo, y en tiempo récord. Piensa en 10 días. Sin publicidad masiva, solo contactos directos. El silencio al otro lado fue denso, pesado, cortando la camaradería. La bodega de Javier. ¿Qué dices, Teresa? ¿Estás bromeando? ¿Javier sabe esto? Ese viñedo es su vida, su sueño. Es tu legado. Recuerdo cuando te desprendiste de tu casa de Madrid para esa inversión. Recuerdas bien, Pilar. Y eso es precisamente lo que quiero recuperar, mi patrimonio. Escucha, Pilar. Javier y yo tenemos diferencias irreconciliables. Diferencias que se remontan a 20 años, a la venta de mi casa, a cada céntimo que puse en ese terreno. Ahora, necesito recuperar ese capital para mi jubilación. La escritura está a mi nombre. Es un activo legalmente mío. Javier no está de acuerdo, pero no tiene voz ni voto. Es un acto de honor, Pilar. De justicia. No me preguntes más. Dime, ¿puedes hacerlo, o llamo a otro? Te pagaré una comisión triple por la velocidad y la discreción. Pilar dudó. Teresa sintió la balanza de la amistad pesando sobre el silencio. Teresa, me estás pidiendo que destruya el proyecto de vida de tu hijo, y mi amistad con él, porque yo también lo conozco. Pilar, la interrumpió Teresa, con la voz apenas un susurro de hielo. Javier destruyó mi vida lentamente, día a día, con su indiferencia. Yo solo estoy apretando un botón que él me obligó a instalar. Piensa en esto, si él tuviera la más mínima duda sobre el valor de nuestra relación, no se habría ido sin decirme adiós. Me han humillado de una forma que ni te imaginas. Yo solo estoy devolviendo una inversión que él dejó de pagar hace años. El precio es la dignidad. Y la dignidad no se negocia. Si no puedes, lo entiendo, pero dame el número de alguien que sí pueda. La voz de Pilar, tras un largo suspiro, se tornó profesional, aunque teñida de una profunda tristeza. Si es legalmente tuyo, entonces sí, Teresa. Me marcharé ahora mismo para Ribera del Duero. Tengo contactos en Francia, grupos de inversión que buscan viñedos productivos. Pero te lo advierto, esto es brutal.
Vas a destrozar a Javier. Y me temo que esto nos va a costar nuestra amistad, Teresa. Lo sé, Pilar. Y lo siento. Pero gracias por tu honestidad. Actúa rápido. No hay vuelta atrás. Teresa colgó el teléfono, sintiendo una punzada de dolor por Pilar. Había perdido una amistad, sí, pero la había sacrificado en el altar de su propia supervivencia. Ya no podía permitirse la debilidad. Con el motor financiero y legal en marcha, a Teresa le quedaba el paso más arriesgado, el que buscaba la prueba irrefutable de la traición. Necesitaba confirmar que su exclusión no era un simple olvido, sino parte de una estrategia calculada para arrebatarle el control total de su patrimonio. Javier y Isabel habían embarcado sin dejar a nadie a cargo de la villa anexa a la bodega. Solo un vigilante en la zona de producción. Teresa tenía una copia de las llaves de emergencia, un recuerdo condescendiente que Javier le había dado años atrás, diciendo, por si acaso, mamá, eres la única de confianza. Confiaba en mi dinero, no en mí, pensó Teresa. El viaje en tren de Madrid a Ribera del Duero fue largo, unas 3 horas que se sintieron como una eternidad. Teresa no miraba el paisaje de Castilla, la tierra árida y noble que Javier había aprendido a amar con el dinero de ella, solo repasaba su plan. No iba a la bodega por venganza, sino a confirmar su propia legitimidad. Era un acto de espionaje doméstico. Al llegar a Aranda de Duero, tomó un taxi que la llevó a la propiedad. El aire frío y cortante le golpeó la cara, oliendo a tierra húmeda y a uva madura. La vista de la Esperanza era imponente, la arquitectura moderna de la bodega contrastaba con la villa tradicional de piedra. La casa, construida con piedra de la región, era un símbolo de la solidez que Javier aspiraba a proyectar. El vigilante la saludó con respeto, reconociéndola como la madre de don Javier. Vengo a llevarme unos documentos personales que dejé en el despacho de Javier, unos papeles médicos. Me pilló por sorpresa su viaje. Necesito revisar algo antes de irme a la casa de mi hermana, mintió Teresa con una naturalidad que la asustó. El vigilante asintió y la dejó pasar. Teresa subió a la villa con el corazón latiéndole como un tambor de Semana Santa, un ritmo sordo y profundo. La casa estaba impecable, limpia, pero fría e impersonal, llena de decoración de diseño y sin el calor de un verdadero hogar. El despacho de Javier era su santuario. Muebles de diseño minimalista, una pared llena de premios de enología y, sobre la mesa de ébano pulido, un ordenador y carpetas perfectamente ordenadas. Teresa cerró la puerta con llave. La soledad del lugar era abrumadora, era el silencio de la ambición. El despacho, más que un lugar de trabajo, era un altar a la vanidad de Javier. Las fotos de él con críticos de vino, con políticos locales. Y, por supuesto, ni una sola foto de Teresa o de su difunto padre. Ella era solo el cimiento invisible. Ni una foto de la mujer que hizo posible esta mesa de ébano, pensó Teresa con amargura. Revisó el archivador. Los cajones de abajo, los más fáciles. Nada. Luego, los cajones cerrados con llave. Recordó que Javier, hace años, había guardado la llave de repuesto de su casa de Sevilla en un pequeño jarrón de cerámica andaluza sobre la chimenea. La llave estaba allí. Abrió el cajón central. Documentos de proveedores, contratos de exportación, cuentas. Y, escondido bajo una pila de folletos de maquinaria, encontró un sobre grueso con membrete notarial. El aliento se le escapó. Dentro, había una carpeta de color burdeos. El título del documento era claro, redactado con frialdad legal: borrador de acta de transferencia de propiedad, bodega La Esperanza. Teresa miró la fecha, 3 meses atrás. Javier no solo no había querido transferir la propiedad,
había estado planeando arrebatarla legalmente en el momento justo. El texto detallaba que la transferencia se realizaría una vez que la señora Teresa Rodríguez haya completado el pago de la última cuota hipotecaria y se haya retirado de la administración de facto, permitiendo a los Sres Javier e Isabel tomar el control total. El documento incluía una cláusula de cesión amistosa, donde se mencionaba una modesta compensación para Teresa. Modesta compensación. La palabra le provocó un ataque de risa seca. Teresa, que había invertido su vida, su primer amor, su juventud, al final sadece vir, modesta compensación, ilimli tazminat, ile kobulakakti. Teresa sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una certidumbre brutal. No había hipoteca. Ella había pagado la bodega íntegramente hacía años. Este documento era la prueba irrefutable. Ellos no solo la veían como una cartera, sino como un estorbo que debía ser eliminado después de agotar su utilidad. No era olvido, Javier. No era burocracia. Era una estrategia de emboscada. Me esperaban en la oscuridad para quitarme lo poco que me quedaba, incluso después de haberlo pagado todo, susurró Teresa. Su mano, que antes temblaba, ahora sostenía el documento con una firmeza de hierro. Lo dobló meticulosamente y lo guardó en su bolso. Este hallazgo transformó su misión. Ya no era una madre herida buscando justicia, era una víctima de un complot que ahora se defendía con la misma crueldad. Su venta no era venganza, era autodefensa vital. Abandonó la bodega. El aire de Ribera del Duero ya no olía a uva, sino a traición. Al subir al tren de regreso a Madrid, Teresa sintió la pesada calma de quien sabe que está a punto de ganar una batalla decisiva, aunque pierda la guerra de su corazón. Mientras la primera mitad del crucero tocaba a su fin, en el piso de Teresa en Madrid reinaba un caos dirigido con la disciplina de una directora de orquesta. La agente inmobiliaria, Pilar, se había trasladado a Ribera del Duero para negociar con tenacidad con los inversores franceses, y el abogado señor Gómez gestionaba el proceso legal desde la capital. Pilar había logrado lo impensable, encontrar al grupo inversor francés, Vignobles Leclerc, una productora de vino que buscaba expandirse en las zonas de prestigio de España de forma rápida y silenciosa. Al enterarse de que Javier estaba fuera del país, la firma francesa ofreció una suma en efectivo que superaba el valor de mercado en un 15%, incentivada por la rapidez de la transacción y la ausencia de interferencia. Sobre el escritorio de Teresa se acumulaban los documentos notariales, los informes de tasación y los contratos. Esos papeles materializaban el valor de la bodega, eran la equivalencia financiera de su juventud perdida, de la memoria de su primer amor y de sus noches de insomnio. Un capital que regresaba, multiplicado. Teresa sabía que se había ganado ese dinero, era la indemnización por 20 años de explotación emocional y su seguro de vida. Las llamadas de Pilar eran constantes, repletas de ansiedad. Teresa, esto es demasiado rápido. Los abogados del grupo Leclerc quieren la firma ante notario mañana por la tarde. El barco todavía no ha regresado. ¿Deberíamos intentar localizar a Javier? Teresa, mirando por la ventana, sentía que su alma se limpiaba mientras su hijo se purgaba en las aguas del Mediterráneo. Su respuesta era siempre la misma, fría y cortante, ¿ética? ¿Fue ético que Isabel me ignorara en su historia? ¿Fue ético no molestarse en comunicármelo? No, continúa, Pilar. Javier me demostró por Instagram que había tomado un camino sin retorno. Yo le demostraré que la ley también lo tiene. Mientras ellos toman el sol, nosotras cerraremos este capítulo. Y recuerda, Pilar, te estoy pagando el triple de tu comisión normal, lo que indica que este es un asunto de comercio ético, aunque sea doloroso.
No más preguntas. Los monólogos internos de Teresa eran extensos y llenos de amargura. Mientras ellos se regodean en el mar, yo estoy vendiendo lo que una vez fue el sueño de mi hijo. Esto se siente como el último golpe de un martillo en el corazón de una madre. No es el funeral de mi hijo, sino el funeral de mi viejo yo, del ser sacrificado. Su egoísmo se ha convertido en la fuente de capital de mi nueva vida. Teresa examinaba cada línea del contrato, buscando la impecabilidad legal más que el detalle financiero. El borrador de la transferencia que encontró en la oficina de Javier actuaba como un escudo invisible, demostrando que su acción no era venganza, sino autodefensa legítima. Teresa no solo buscaba recuperar la propiedad, sino también declarar una superioridad legal y moral. Un día antes de la culminación de la venta, Teresa sintió la imperiosa necesidad de viajar a la bodega por última vez. Tenía que encontrarse con los nuevos dueños y firmar los documentos. Para Teresa, no era solo una firma, sino un adiós simbólico, la ceremonia de su liberación. El viaje de Madrid a Ribera del Duero se sintió diferente, la luz otoñal, pálida y melancólica, caía sobre los viñedos como un velo de tristeza. Teresa reflexionó sobre la noble tierra de Ribera del Duero. Esa tierra no solo cultivaba uvas, también había absorbido su soledad, sus sueños y sus lágrimas. Los viñedos estaban desnudos, preparados para el invierno, pero también para aceptar un nuevo destino. La esperanza. Teresa contempló la arquitectura moderna de la bodega. Era la materialización de la ambición de Javier, y ahora, el monumento a la extinción de Teresa como madre abnegada. Monsieur Dubois, el representante de Vignobles Leclerc, la recibió con una elegancia que contrastaba con la crudeza del momento. Notó la serenidad de Teresa. La determinación con la que ha decidido vender una propiedad tan valiosa tan rápidamente es admirable, señora Rodríguez. Esta bodega no es solo una instalación de producción, sino un legado. Espero que esto no sea una pérdida personal y que no se vea obligada a terminar el sueño de su hijo. Teresa sonrió, su mueca tensa, una línea recta y aguda. No es una pérdida personal, señor Dubois. Es la decisión de liberarse de cargas innecesarias y de ilusiones en mi vida. El sueño de mi hijo creció gracias a mi dinero. Y sí, es un legado, pero es mi legado. Espero que esta tierra les traiga esperanza, y que sean más honestos en su propiedad. Teresa mantuvo su mirada fija en Dubois mientras pronunciaba la última frase. Cuando los representantes se marcharon, Teresa entró en la villa, ahora vacía. Todos los efectos personales de Javier e Isabel habían sido empacados y transportados a un depósito en Madrid. Los únicos rastros que quedaban eran los azulejos andaluces, el resto era la prueba del acto de borrado de Teresa. Se detuvo en el vacío, el silencio de la villa era más ensordecedor que el ruido de los años en que Javier e Isabel la ignoraban. Teresa caminó hacia el despacho de Javier, el santuario de su vanidad donde había encontrado el borrador de la traición. Sobre el escritorio, había quedado olvidada una botella de su vino más preciado, etiquetada como Cosecha Superior 2015. El vino más exitoso, premiado y, a la vez, más soberbio de Javier. Teresa tomó la botella y sirvió una porción en una de las copas de cristal que quedaban. Olfateó el vino lentamente. Notas intensas de vainilla de la barrica de roble, aromas de fruta oscura, especias. Ese vino era el reflejo de la personalidad de Javier, rico, complejo, superficialmente impresionante, pero en esencia, amargo, dependiente y excesivamente ambicioso. Teresa llevó la copa a sus labios. El primer sorbo le quemó la lengua. No era solo vino, era el sabor concentrado de la traición de Javier. El sabor de 20 años de sacrificio.
Con cada sorbo, revivió las mentiras en los ojos de su hijo y la mirada de desprecio de Isabel. Aquí está la cosecha, susurró Teresa, hablando al vacío. Esta es la cosecha de tu ambición. La cosecha de mi engaño. Esta copa es la esencia destilada de cada dolor que me has causado. Pagarás por esa fotografía feliz que me mostraste en las redes sociales. El puñal que clavaste en mi espalda ahora corta tu libertad. Terminó la copa. No era una celebración de venganza, era un rito fúnebre para su antigua identidad. Dejó la copa sobre la mesa con firmeza, sin romperla, solo para demostrar que su voluntad era inquebrantable. Al mirar la propiedad por última vez, no sintió ira ni arrepentimiento, solo una inmensa sensación de alivio. La carga se había ido. Al día siguiente, el notario completó la transferencia de propiedad. Teresa, al ver la obscena suma de dinero transferida a su cuenta de Madrid, se sintió segura por primera vez en décadas. Lo importante no era la cantidad, era la recuperación del control total sobre su propio destino. El barco de Málaga atracaría a la mañana siguiente. Teresa regresó a su piso en Madrid para su última y más importante tarea, escribir la carta. No sería una queja emocional, sino una declaración de negocios, fría, precisa y lógica. La bodega, la Esperanza, incluyendo los viñedos y la villa, ha sido vendida. Esta propiedad siempre ha sido legalmente mía, un hecho que habéis ignorado deliberadamente durante 20 años, minimizándolo como burocracia. No es la bodega, sino el principio. Vuestra exclusión en el crucero, comunicada públicamente a través de las redes sociales, me hizo comprender la verdadera naturaleza de nuestra relación. Para vosotros, mi existencia era una función financiera y una molestia prescindible, una carga innecesaria. La propiedad ha sido vendida a Vignobles Leclerc, una firma francesa. La transferencia se completó 12 horas antes de la llegada de vuestro barco. Vuestro plan de arrebatarme la propiedad después de agotar mi utilidad quedó confirmado por el borrador de transferencia que encontré en la oficina, por lo que esta acción es una defensa legítima de mi patrimonio. Vuestras pertenencias personales, ropa, fotos, documentos esenciales, han sido retiradas de la villa y almacenadas en un depósito en Madrid, con un alquiler prepagado por 3 meses. Las llaves y la dirección del depósito, junto con una copia del contrato de venta, están en manos del abogado señor Gómez. Contactadle para coordinar la recogida. No me busquéis. Yo también necesito concentrarme en mi familia nuclear, yo misma. Como vosotros dijisteis, yo también os digo, adiós a la rutina. Estoy eligiendo mi paz, mi dignidad y mi futuro. He vendido la tierra para comprar mi libertad. Teresa. Teresa guardó la carta en un sobre. Le adjuntó copias de la escritura de transferencia de la bodega y el contrato de venta. Este era el espejo de la traición que Javier encontraría. Mektubu Gonderdi Beliz Bona Usus Biletini Controleti. Llamó a su hermana Pilar, la de Lisboa, para avisarle. Pilar, mañana vuelo a Lisboa. No sé cuándo volveré. Si Javier llama, dile que hable con el señor Gómez. Necesito silencio para sanar. Finalmente, hizo su última gestión. En lugar de reservar un hotel esa noche, compró un billete de avión First Class a Lisbon. Este lujo es solo una pequeña parte de la indemnización que merezco, pensó con una sonrisa amarga. A la mañana siguiente, mientras el barco de Javier y Isabel atracaba en el puerto de Málaga, Teresa despegaba del aeropuerto de Barajas, volando hacia su libertad absoluta. La llegada de Teresa a Lisboa fue una transición de la sombría seriedad de Madrid a la suave melancolía portuguesa. Cuando su hermana Pilar la abrazó en el aeropuerto, Teresa sintió por primera vez que su armadura de acero se resquebrajaba, no por debilidad, sino por un alivio abrumador.
El piso de Pilar, en las colinas de Alfama, ofrecía vistas a las estrechas calles empedradas y al brillo del río Tajo, un río que parecía llevarse consigo el peso de los años. Este lugar estaba lejos del ruido y la toxicidad de su antigua vida en Madrid, lejos de las llamadas, lejos de las expectativas no cumplidas. Lisboa envolvió a Teresa en su saudade, un profundo sentimiento portugués de añoranza y melancolía. Las melodías melancólicas del fado, escuchadas en pequeñas tascas oscuras, se convirtieron en el acompañamiento natural de sus 20 años de pena acumulada. Las letras hablaban de amores perdidos, de barcos que se fueron y nunca regresaron, reflejando perfectamente su propia pérdida. Un hijo que, aunque vivo, se había ido emocionalmente hacía mucho tiempo. Las primeras semanas transcurrieron en una cuarentena emocional. Desconectó su teléfono, creando un vacío digital. Imaginó el regreso de pesadilla de Javier e Isabel, la escena del descubrimiento de la carta, la desesperación al encontrar el depósito. Pero esas escenas, que en Madrid habrían sido una fuente de macabra satisfacción, aquí, bajo la luz suave de Lisboa, solo le proporcionaban un vacío agotamiento. Teresa comprendió que la venganza no era un plato dulce, sino una medicina amarga que ya había cumplido su función. Teresa pasaba los días en los tranvías amarillos de Lisboa, sintiéndose una turista en su propia vida recién estrenada, sentándose en los miradores, para contemplar el Atlántico y sentir el viento en su rostro. Pilar, su hermana, respetaba su proceso de curación silenciosa. Ahora, solo necesitas ser Teresa, ni madre, ni abuela, ni financiadora de bodegas. Solo una mujer redescubriendo el placer de la anonimidad, le decía Pilar con sabiduría, mientras le servía un café fuerte. La vida de Teresa en Lisboa se centró en la reconstrucción personal. Animada por Pilar, se inscribió en un taller de acuarela en Cais do Sodré. Era una pasión que había abandonado en su juventud. El contraste entre la disciplina que le exigía Javier en los negocios y la libertad que le daba el agua en la acuarela era revelador. La rutina del taller y la relación impredecible de la acuarela con el agua, donde no se puede controlar totalmente el pigmento, ayudaron a Teresa a aprender el arte de dejar de controlar, algo que nunca había logrado en su relación con Javier. Mi vida no es un balance de cuentas, sino una acuarela. Debo guiar el agua, no forzarla, pensó. Javier e Isabel desembarcaron en el puerto de Málaga, intentando mantener sus máscaras de felicidad para las últimas fotos del viaje. Pero al llegar a su villa en Ribera del Duero, encontraron el vacío y la carta. El impacto fue físico y financiero. Javier, con una llamada rápida, confirmó la venta. La firma francesa Vignobles Leclerc ya se había instalado, y con ellos, la nueva realidad de Javier, la insolvencia de Status. Primero vino la negación, un grito ahogado que Teresa no pudo escuchar. Esto es ilegal, es venganza, vivíamos en esa villa. Luego, la llamada al abogado señor Gómez. La respuesta fría del abogado confirmó cada palabra de Teresa, citando cláusulas y fechas de registro. La propiedad era enteramente de la señora Teresa Rodríguez. La venta es legal. Sus pertenencias personales están en un depósito. Las llaves las tengo yo. El teléfono de Teresa, aunque apagado en Lisboa, se llenó de mensajes furiosos, histéricos y, lo que era peor, manipuladores. Los mensajes de Javier oscilaban entre la amenaza, te demandaré. Esto es malicia. Y el ruego, mamá, ¿cómo no piensas en los niños? No tenemos dónde vivir. Los mensajes de Isabel eran más insidiosos, apelando a la culpa. Elena, Teresa, por favor, no hagas esto. Los niños preguntan dónde estamos y por qué no vamos a la bodega. Vuelve por ellos. Teresa ignoró esos gritos desesperados.
Esos mensajes eran el último eco del chantaje emocional al que había estado sometida durante años. Mantuvo su teléfono apagado, encendiéndolo solo una vez al día para enviar un breve mensaje de voz, cuidadosamente redactado y lleno de cariño, a sus nietos Marcos y Laura, hablando solo de sus clases de pintura en Lisboa y de las palomas del mirador. Nunca mencionaba a Javier o Isabel. La única debilidad de Teresa durante este período era su saudade por sus nietos. El cumpleaños de Marcos se acercaba. Teresa se negaba a cortar el vínculo puro con sus nietos, un vínculo que trascendía su fallido papel de madre. Sin embargo, tenía que desvincular ese afecto de la dinámica de explotación de Javier e Isabel. Una noche, Teresa encendió su teléfono y marcó el número de Javier. Escuchar su voz, rota, llena de rabia y esperanza al mismo tiempo, fue un golpe. Teresa, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Vender la bodega es una locura. ¿Sabes el escándalo que hay aquí? He perdido todos mis contactos. La voz de Teresa era como la nota baja de un fado, tranquila, pero con una resonancia profunda. Estoy en Lisboa, Javier. Y estoy enfocada en mi vida. Llamo para establecer límites. La propiedad fue vendida. No hay vuelta atrás. Pero quiero ver a Marcos y Laura. Bajo mis términos. Javier estaba estupefacto. ¿Términos? Hemos perdido la casa. ¿Sabes dónde vamos a vivir? Hemos tenido que coger un piso de alquiler temporal con lo poco que nos queda. Vuestro alquiler de 3 meses está pagado, Javier. Ese no es tu verdadero problema. Tu problema es el respeto. Mis términos son estos: quiero ver a mis nietos una vez al mes, a solas, sin vuestra interferencia. El tiempo que pasen conmigo será solo nuestro. Al igual que en vuestro crucero, aplicaré la regla de la familia nuclear. Esperad de mí una abuela, no una madre. Una abuela que tiene su propia vida. Javier, al escuchar la referencia a la familia nuclear, se rompió. Su voz se quebró de rabia y humillación. Esto es usar a los niños como moneda de cambio, Teresa. Esto es bajo y cruel. ¿Bajo? Ignorarme en las redes sociales no fue bajo, Javier. Dejarme atrás, sin una palabra, mientras usabas mi dinero para tu placer, no fue bajo. Ahora, solo estoy estableciendo límites saludables, algo que tú y tu esposa han predicado pero nunca practicado. Acepta, o verás a tus hijos solo en las fotos de Isabel. La elección es tuya. Javier, derrotado por la lógica fría de su madre, aceptó. De acuerdo, lo acepto. Pero necesito verte. Necesito que vuelvas. No volveré inmediatamente. Aún estoy sanando. Estaré en Madrid para el cumpleaños de Marcos. Hasta entonces, le enviaré un regalo desde mi taller de Lisboa. Adiós, Javier. Al colgar, Teresa sintió cómo el dolor regresaba, mezclado con la adrenalina y la tristeza, mostrándole el precio de ese límite. Había derribado el muro, pero el costo emocional era alto. Una semana antes del cumpleaños de Marcos, llamaron a la puerta de Teresa en Lisboa. Era un Javier agotado y hundido. Había viajado en clase turista, algo que Teresa sabía que odiaba. Tenía barba sin afeitar, y su traje de negocios estaba arrugado. Había perdido el brillo del señor de la bodega. Pilar abrió la puerta y, con una mirada de advertencia a su sobrino, lo guió hasta donde estaba Teresa. Mamá, susurró Javier. He venido porque no puedo entender. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Teresa se sentó en el sofá y le indicó que se sentara. No te levantes, Javier. Has viajado mucho. Siéntate. Ella le ofreció una taza de té, un gesto de humanidad que contrastaba con su frialdad anterior. Hablemos. ¿Por qué lo hice? Porque dejaste de ver mi sacrificio como amor y empezaste a verlo como una obligación. El día que me di cuenta, decidí cerrar esa cuenta.
El borrador de transferencia que encontré en tu despacho, ese que planeabais usar para despojarme después de mi utilidad, demostró vuestra verdadera intención. Yo solo defendí mi vida. Esto no es venganza, Javier. Es la reconstrucción de mi dignidad, algo que vuestra indiferencia destruyó. Javier se quedó sin palabras ante la evidencia. Era mi proyecto de vida, mi futuro. Isabel está destrozada, tenemos que empezar de cero. Tu futuro se construyó a costa de mi pasado, Javier. Ahora, ambos empezamos de cero. Tú, a una vida sin la red de seguridad del dinero fácil, yo, a una vida sin tu sombra. Esta es tu oportunidad de construir algo honesto. ¿Qué quieres de mí? No pidas la bodega, pide el respeto que me negaste. Javier rompió a llorar, sollozando silenciosamente por la pérdida de su estatus más que por el dolor de su madre. Quiero a mi madre, Teresa. Quiero que vuelvas. Tienes a tu madre, Javier. Pero la que vuelve es diferente. La que vuelve es una mujer con límites. Si no viniste a hablar de eso, sino a negociar la bodega, toma tu billete de vuelta a Madrid. Vuelve y habla con tu familia, con Isabel. Mi batalla está ganada. Teresa se levantó, su postura era alta e inquebrantable. Javier, derrotado por la lógica fría de su madre, se levantó. Esa noche se quedó en un hostal en Lisboa, sin atreverse a pasar la noche en el piso de Teresa. Al día siguiente, regresó a Madrid, al epicentro de la ruina, para comenzar la terapia que Teresa sabía que necesitaba. Teresa lo sabía, esta no era la reconciliación, sino la primera victoria en sus propios términos. Los 3 meses en Lisboa no fueron solo una huida geográfica para Teresa, sino una profunda introspección. Las clases de acuarela en el estudio, donde el pigmento se movía libremente sobre el papel, enseñándole a soltar el control, las largas y filosóficas conversaciones con Pilar sobre la naturaleza del sacrificio y el ritmo melancólico del fado, que la ayudó a procesar su duelo, calmaron la tormenta interior de Teresa. Ya no se alimentaba de la amargura, sino de una paz poderosa y duradera. La visita desesperada de Javier a Lisboa y su aceptación de los límites, demostraron que la acción de Teresa había logrado su objetivo, despertarles. Tras el encuentro en Lisboa, Teresa se quedó 2 meses más, asegurando que su decisión de regresar no fuera una rendición, sino una elección estratégica. En una de sus últimas llamadas a Madrid, se enteró de que Javier e Isabel estaban viviendo en un pequeño piso de alquiler, lidiando con problemas cotidianos que antes ignoraban, como el ruido de los vecinos y las fugas de agua. Era la vida real, sin el escudo de la bodega y el dinero fácil. Marcos celebró su cumpleaños con una visita especial a Lisboa. El tiempo que pasó con sus nietos fue exclusivamente bajo sus nuevas reglas, sin la sombra de la vigilancia o las peticiones de sus padres. Durante esta visita, Teresa sintió que su antiguo piso de Madrid era ahora un espacio claustrofóbico. Era el último vestigio físico de su identidad sacrificada. La nueva Teresa necesitaba un nuevo cimiento. Al regresar a Madrid, llamó a Javier. «Vuelvo en febrero», anunció, la alegría en la voz de Javier mezclada con un tono inmediato de cautela. «Pero no vuelvo a las viejas costumbres. He comprado, no alquilado, un apartamento cerca del Parque del Retiro, en una zona que desconozco. Mi hogar será totalmente mi dominio». La respuesta de Javier reveló cuánto había cambiado desde el enfrentamiento. «Lo entendemos, mamá. Lo respetamos. De hecho, Isabel y yo estamos en terapia intensiva. Este shock nos mostró lo ciegos que estábamos. Hemos descubierto que el dinero era nuestra máscara para no lidiar con nuestros propios problemas. Ahora estamos aprendiendo a establecer límites. Los términos que definiste, en realidad, son más sanos para todos». El corazón de Teresa se ablandó.
Este era el reconocimiento que había esperado, no arrepentimiento superficial, sino la asunción de responsabilidad por su parte en la toxicidad. Teresa regresó a Madrid a finales del invierno. En el aeropuerto, la recepción fue un estudio de la nueva dinámica. No había efusividad, sino una tímida y profunda señal de respeto. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se abrazó a Teresa. Era la primera vez que Teresa sentía en ese abrazo una franqueza total. El nuevo apartamento de Teresa, cerca del Parque del Retiro, era la antítesis de la villa de la Bodega, moderno, luminoso y minimalista. Lo decoró con sus acuarelas de Lisboa, creando un espacio que era una declaración de independencia y un manifiesto artístico. El nuevo orden familiar se basaba en los límites inquebrantables de Teresa. Ella se había convertido en la figura de autoridad moral, no financiera. 1. Independencia financiera, no había préstamos ni regalos. El dinero de la venta de la bodega era un tema tabú. 2. Reglas de visita. Las visitas con Marcos y Laura eran exclusivas, sin Javier e Isabel. 3. Cena semanal. La cena semanal se celebraba en el pequeño piso de alquiler de Javier e Isabel. Esas cenas ya no giraban en torno a los vinos de alta gama o las historias de sus contactos, sino a conversaciones honestas sobre la crianza de los hijos y el progreso de la terapia. Javier e Isabel continuaban con la terapia. Javier, sin el estatus de dueño de la bodega, había comenzado a trabajar en una empresa más pequeña, lidiando con la rutina y la meritocracia. Había perdido su estatus de señor, pero Teresa veía en sus ojos, por primera vez, una humildad genuina y el valor de un esfuerzo que no se basaba en el dinero de su madre. Meses después, en una hermosa mañana en Madrid, Javier visitó a Teresa solo, llevando un ramo de margaritas modestas, un detalle que antes nunca habría sabido. «Mamá», dijo, su voz estaba cargada de emoción. «Necesito que sepas que finalmente entendemos. La venta fue un golpe necesario. Perder la bodega fue una catástrofe, pero vivir ahora sin el estatus y sin la certeza del dinero fácil, nos ha enseñado lo increíblemente ciegos que éramos». Javier se echó a llorar, no por la pérdida material, sino por la pérdida de su propia moral. «Para mí, tú solo eras una red de seguridad financiera. Una herramienta para mi ascensión. No te vi como Teresa, la mujer que amaba el fado y la pintura. Robé no solo dinero, sino tu identidad». Teresa, al escuchar el reconocimiento de su robo de identidad, sintió una oleada de alivio y un perdón naciente. Esto era el fruto de la terapia, no la desesperación. Teresa sonrió. «Te perdono, Javier. Te perdono porque, al vender la bodega, no solo te castigué, sino que nos salvamos a los dos. La ira que sentía por ti ya no define mi identidad. Esa ira fue el cemento que usé para construir mi nuevo camino. Ahora, ese cemento ha fraguado y me ha dejado libre». Este era el perdón de una madre, un perdón condicional basado en el respeto continuado. El nuevo terreno y el triunfo de la autoestima, el regalo de Italia. Cuando llegó el 63. Cumpleaños de Teresa, su nuevo apartamento se llenó de la vida y las risas de sus nietos, Marcos y Laura. Javier e Isabel llegaron con una caja elegante y sobria. Dentro, había un regalo que celebraba la nueva Teresa, un viaje de una semana a Toscana, Italia, con inscripción a un taller de pintura de paisajes. La tarjeta decía: «Mamá, este regalo es tuyo. Para que sigas encontrando la luz a la que perteneces y el arte que nos trajiste. Con todo nuestro amor y profundo respeto. Javier e Isabel». Teresa sostuvo el billete de avión y sonrió, sintiendo la lágrima tibia del triunfo. Había sido excluida de un crucero, y ahora estaba recibiendo un billete a su propia libertad.
Al vender la bodega, había recuperado no solo su independencia financiera, sino la capacidad de construir su vida desde cero. Teresa era la dueña de su propio destino, ya no la financiadora o la excluida. Este no era el final de una venganza, era el triunfo final de la autoestima.